Saludos familia MBC, qué maravilloso es nuestro Dios. Cada día que nos levantamos tenemos tanto que agradecerle y eso vamos a hacer el día de hoy. Antes vamos a orar juntos y damos la bienvenida también a nuestros amigos que nos vienen siguiendo desde hace ya mucho tiempo y hermanos en Cristo, bienvenidos todos y vamos a orar juntos en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesús tiene poder. Por eso oramos siempre en el nombre de Jesucristo y así lo enseñó Él. Oremos juntos. Amado Señor, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, porque aún en medio de los momentos difíciles, de las circunstancias adversas, mi Señor, siempre tú estás con nosotros y siempre nos bendices. Gracias por todo lo que nos das cada día. Señor, muchas gracias. Te entregamos este tiempo a ti. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea proclamado, tus milagros sean conocidos en los cuatro vientos, mi Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos y todos decimos amén. Y la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Si tú respiras, entonces alabemos juntos. Alaba a Dios con nosotros y démosle el honor y la gloria a Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo
vuelvo, no vuelvo, no vuelvo atrás. Puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el mundo tendremos muchas tribulaciones, pero no temáis, Cristo ha vencido. He decidido seguirlo a Él. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor
diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Te exaltamos, Señor. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios amado. Amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, pensando en mí. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh, oh. Tu nombre exaltamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Así dice la Biblia. Bueno es alabar a Dios. Y también adorarle reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey. Es el único a quien adoramos. ¿A quién más iríamos a adorar sino al Dios vivo? Y por eso en este momento vamos a honrarle con los diezmos, con las ofrendas, con las primicias, con las ofrendas de gratitud, las ofrendas especiales. ¿Cómo no hacerlo así? ¿Cómo no darle las gracias a Dios
por todo lo que Él nos da y ser personas que siempre tengamos esa actitud humilde de gratitud a Dios. Vamos a orar y vamos a traerle a Él, como hicieron aquellos hombres en Belén, que le llevaron a Jesús recién nacido, y de esos tesoros, lo escogido de sus tesoros, le llevaron para honrar al Rey recién nacido. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Aquí te traemos, mi Señor, de lo que tú nos has dado a nosotros. ¿Qué más te daremos, mi Señor? Si todo es tuyo, absolutamente todo es tuyo, aún nosotros somos tuyos. Gracias, Dios mío. Recibe nuestra adoración. La traemos, mi Señor, con una adoración pura a ti. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y juntos queremos orar con nuestra Biblia en la mano para darte gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos has dado tus leyes. Tú nos has dado, mi Señor, tus mandamientos para protegernos de todo mal. Señor, gracias, porque eres Padre bueno y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, traiga revelación a nuestra vida, a nuestro espíritu, mi Señor. Nuestro corazón se llene de revelación tuya, de tal manera que no solamente nuestra mente entienda o trate de entender tu palabra, sino que tengamos revelación en el Espíritu. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gracias, mi Señor. Muy bien, tenemos todos la Biblia a la mano. Eso sería lo ideal, que todos tengamos la Biblia para poderla leer. Y acompáñenme, por favor, al Salmo 53. Los salmos son hermosos y tiene tanta alabanza y adoración, frases hermosas de adoración a Dios, que les voy a contar que yo aprendí a adorar a Dios con los salmos, porque una vez le pregunté al que me predicó, a la persona que me predicó, le dije, pero ¿cómo es adorar? Yo no sé adorar. Y me dijo, lee los salmos, y así aprendí. Y en el Salmo 53, en el versículo 1, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. Empieza así el Salmo y está hablando Dios. Dios mismo está hablando y está diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Negar a Dios es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque el que no cree que Dios existe, no tiene ley. Porque sin Dios no hay ley. Y si no hay ley, entonces hay caos. Cuando se niega a Dios, no se logra hacer desaparecer a Dios. Dios no va a desaparecer nunca. Creamos en Él o no. Yo sí creo en Dios, porque he visto las evidencias de su existencia. Los ateos son aquellos que han rechazado a Dios y que dicen, no hay Dios. Lo han rechazado, pero es asombroso cómo no se puede borrar a Dios ni siquiera de nuestro ser interior. El espíritu que sabe que sí hay Dios. Y en un momento de
crítico, en un accidente, en una enfermedad grave y sobre todo algo súbito, el ateo dice, Dios mío, y está clamando a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de Dios. Eso es inherente al ser humano. Nacemos así porque Dios nos creó adoradores. Ahora, la negación de Dios, con la negación de Dios se niega también la ley, el orden, no hay restricción alguna a la concupiscencia del ser humano, ni límite a sus pasiones, a sus bajas pasiones. Estas son palabras del muy conocido predicador y pastor Charles Spurgeon, un inglés, siglos atrás. Ya él lo decía. Y por eso la Biblia dice que es necio. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que Dios existe. Y yo digo ahora que todas las cosas tan malvadas que se hacen en el mundo, porque sí, los seres humanos sin Dios podemos ser sumamente malvados. ¿Por qué? Porque entonces no hay ley de Dios, como ya dije, no hay límites, no hay restricción al comportamiento, a las acciones, a los pensamientos. Y sin Dios, entonces se crea el desorden, la anarquía. Sin Dios, ¿cómo podríamos vivir sin Él? No, ya nos hubiéramos matado todos los unos a los otros. Gracias a Dios, no todos somos ateos. Cuando hablamos de Dios, decimos que Dios sí existe, que ha existido desde la eternidad y existirá para la eternidad. Y este concepto de existencia eterna es muy difícil entender para nuestra mente. ¿Por qué? Porque aquí donde nosotros vivimos, todo tiene un comienzo y un final. Nosotros nacimos y empezamos nuestra vida, pero sabemos bien que tendrá un final. Todo en esta vida tiene un comienzo y un final. Entonces, no tenemos con qué comparar y la mente no puede entender eso porque nunca lo vimos, nunca lo conocimos. Pero creamos nosotros en Dios o no, que sí creemos en Él. Igual Él existe y es eterno desde la eternidad y para la eternidad. Es el único Dios vivo, Dios con mayúscula, el único Dios vivo. Porque todos los otros dioses con minúscula no son sino invención del ser humano. El ser humano es adorador, por lo tanto, adora a Dios o se inventa sus propios ídolos. Desde las culturas antiguas, por ejemplo, acá en Lima tenemos al sur, muy cerquita, ya casi está quedando dentro de Lima, Pachacamac. Esa gente de Pachacamac tomaron una madera, la tallaron y dijeron, este es nuestro Dios. Pero no ve, ni oye, ni se mueve. Por lo tanto, no es Dios. Es invención humana. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada difícil, demasiado difícil para Él. Dios es fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Guarda misericordia a millares
y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es lo que dice él mismo de sí mismo en Éxodo 34, 6 en adelante. Así lo dice él mismo. Entonces, por eso es que conocemos que es fuerte, que es misericordioso, que es piadoso, que es todo lo que hemos dicho, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es el Dios que adoramos. El Dios bueno, misericordioso, que no nos trata de acuerdo a lo que merecemos. Dios es juez justo. Por eso es que las obras, las acciones de las personas malvadas y que se vuelven así en su necedad de querer negar a Dios, cuando Dios es Dios de vida y dador de vida, si tú y yo existimos, es la prueba de que Dios existe. Si no, no existiríamos. Nunca hubiéramos existido si es que Él no lo hubiera querido. Existimos y somos quienes somos. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Primero, la fecundación en el vientre de nuestra madre es un verdadero milagro, la verdad. Y la verdad que estemos aquí es un milagro de Dios. Y no solo eso, nos mantiene vivos, nos sostiene cada día. Que sigamos viviendo en un mundo donde ocurren tantas cosas malas es un milagro. Dios lo creó todo, absolutamente todo, de acuerdo a su voluntad y su inmenso poder. Ese es el Dios de la Biblia. Sus caminos y sus pensamientos son insondables, insondables. Una sonda es para ver la profundidad del mar era antiguamente, ahora ya no, la profundidad del mar. Es insondable su sabiduría, sus pensamientos, sus caminos. Dios es amor y no respalda el odio, la violencia, el asesinato, las masacres. Él no respalda esas cosas. No aprueba la mentira, porque ya dijimos que Dios es verdad. Es la verdad con mayúscula. No es como dicen ahora mi verdad, tu verdad. No, una verdad absoluta. No hay verdad fuera de Dios. Esto es bien profundo. No hay verdad fuera de Dios. Quiere decir entonces que si es que niego a Dios y digo que no existe, me voy a perder en una cantidad de mentiras enorme. Detesta el odio y jamás lo respalda. No aprueba la mentira, el abuso o el robo. No avala al mentiroso. Él es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y está diciendo que Él es el camino hacia el Padre en Juan 14:6 y dice que es la verdad. Toda verdad viene de Dios. Toda mentira viene del diablo, porque es mentiroso desde el comienzo. Juan capítulo 8, versículo 44. Estamos hablando del Dios que no acompaña la venganza ni la injusticia. Por eso no tendrá por inocente al malvado, porque es juez justo. Juez justo. El que dice no hay Dios
desecha las leyes de Dios. Y al desechar las leyes de Dios, no tiene límite, como dijimos antes. Las leyes de Dios nos limitan. Es como el padre le dice a su hijo, dame la mano para cruzar. Nunca cruces la pista sin darme la mano, hijo, al pequeñito. ¿Por qué lo hace? ¿Porque el papá quiere esclavizar a su hijo? No, quiere evitar que un carro lo mate. Así son las leyes de Dios. Pero cuidado, los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado con ideologías humanas. Muchísimo cuidado. Porque las ideologías humanas no traen verdad, sino tienen base en la palabra de Dios. Ideas, ideologías humanas que se le ocurre al ser humano que dice no hay Dios. Esto es bien profundo, pero necesitamos conocerlo, necesitamos saberlo. Esas ideologías causaron crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Cuando se masacra y se mata a las personas por el hecho de quererlas matar, sea por su raza, sea de dónde proviene, de su nacionalidad, de tantas cosas, en base a ideologías humanas, de maldad pura. Recordemos a Lenin, recordemos a Hitler, y podríamos pensar en muchos más, con ideologías humanas. Y otros filósofos que condujeron esas ideas, o Lenin y Hitler, que condujeron a sus naciones a grandes cantidades de gente fallecida. Miren ustedes, Hitler fue elegido por los ciudadanos alemanes para que fuera el Führer. Lo eligieron y aún pastores estuvieron de acuerdo con él, con sus ideas. Claro que no proclamó que iba a hacer todo lo que hizo, pero siempre se reconoce en la persona por sus atributos. Se reconoce atributos de Dios también. O sea, la manera de ser de Dios. Hay que saber reconocer. Hitler condujo a Alemania y al mundo a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 73 millones de personas. ¿Saben lo que es eso? Es más del doble de la población que tenemos en el Perú. Eso pueden hacer las ideologías humanas. Mencioné también a Lenin, que fue antes, en la Revolución Rusa. 30 millones de personas murieron de hambre en Rusia, sin contar las que murieron en la revolución. Tenemos que ser, como dijo el Señor Jesús, mansos como palomas, pero astutos como serpiente. Una persona astuta es una persona que piensa, que es inteligente, que está pensando, que está analizando lo que le dicen, por ejemplo, estos políticos u otros políticos en la actualidad. Tenemos que escuchar atentamente lo que dicen y pensar a qué va a conducir esas ideas.
Lenin era ateo. Él tenía ideas desde Carlos Marx y otros más. Y esas ideas condujeron a Rusia a que 30 millones de personas murieran de hambre. Hitler, otro ateo. Y esa cantidad de personas muertos en la Segunda Guerra Mundial. 73 millones sin contar los 6 millones de judíos a los que hizo matar, en la mayoría de ellos, en cámaras con gas venenoso. Los metían allí desnudos y les habían quitado sus dientes de oro que se usaban en aquella época y les habían rapado el pelo para usar sus anteojos. Todo lo de los judíos lo usaban para algo. Yo he estado en el Museo del Holocausto 2 veces. La primera vez no pude continuar viendo y tuve que salir porque se me rompía el corazón. No pude seguir. La segunda vez sí, lo vi todo. A eso conducen las ideas que nacen de una persona que es atea. Lo está diciendo. No digo con esto que todos los ateos se vuelvan como ellos. No estoy diciendo esto. No me malentiendan. Pero un ateo puede perder toda la verdad, como les pasó a estas 2 personas. Y recalco que Dios no tendrá por inocente al malvado. Dios mío, Dios sí existe. Dios existe. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él es Dios de justicia. Y ningún crimen de lesa humanidad y ningún crimen individual a una persona, que se mate a una persona y no a miles como en una masacre, o crímenes de lesa humanidad, no quedará impune. Toda violación de la ley de Dios no quedará impune. Dios es Dios de justicia. No es como en las naciones de Latinoamérica, que no llegamos a tener una justicia que se parezca más a la justicia de Dios, porque somos pueblos en que las autoridades se corrompen, naciones que se hunden por la injusticia. Pero continuemos. Dios, el Dios de la Biblia, ya lo dije, es el único Dios vivo y dador de vida. Todos los seres humanos vivimos porque Él quiere que vivamos. Es su voluntad. Veamos un poco al pueblo de Israel, así a paso rápido. Israel cayó como esclavo de Egipto, de la nación más poderosa en ese tiempo. Y eran esclavos. Y Dios quiso liberarlos. Porque Dios no es Dios de esclavitud, es Dios de libertad. Es Dios de libertad. Por lo tanto, un gobierno legítimo a los ojos de Dios y que representa a Dios es un gobierno de libertad. No libertad para infringir la ley, pero libertad, derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad misma, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión. Ese es un gobierno que se parece más al gobierno de Dios, donde hay restricciones como Venezuela, Cuba, China, que los
Los pobres ciudadanos trabajan para mantener al Estado, que es enorme, por supuesto, y que pagan encima impuestos y que les imponen todo. Eso no se parece al gobierno de Dios, porque no respetan las libertades, matan a todo el que hable contra el gobierno, como en Cuba y otras naciones. Entonces Dios quiso darle libertad a su pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Pero cuando fue Faraón a decirle que deje ir al pueblo de Dios, Faraón rechazó a Dios y lo rechazó una y otra y otra y otra vez, permanentemente, porque tenía sus ídolos. Él prefería sus ídolos. Y Dios hizo grandes milagros. Extendió su vara a Moisés y se abrió el mar Rojo para que ellos pasaran. Pero la primera extendió su vara y el río se volvió sangre, el río Nilo. Se quedaron sin agua los egipcios, porque no van a tomar sangre. Tanto se asustó Faraón que le pidió, dile a tu Dios que sí, los voy a dejar salir. Y así por 10 veces. Y por supuesto, extendía su vara Moisés y regresó el río a ser agua. Y así muchas plagas, 10 en total. Después de la 10ª plaga, Dios había probado y había mostrado a ese pueblo idólatra la superioridad de Dios por encima de sus dioses. Venció a esos dioses falsos. Esto es muy importante, porque fueron vencidos. Pero Faraón seguía empecinado en no dejarlos salir. Cuando los dejó salir, luego se arrepintió. Israel se encontró entre el ejército egipcio por un lado y el mar por el otro. Y Dios le dijo, extiende tu vara, extendió su vara y el mar se abrió. Se abrió, y hay quienes dicen, no, es que en ese tiempo baja la cantidad de agua. ¿Ah, sí? Baja la cantidad de agua. Entonces, ¿cómo es que cuando el ejército egipcio entra para seguirlos persiguiendo en tierra seca que estaban pasando en el fondo de lo que era el fondo del mar? ¿Cómo es que todo el ejército de esa potencia, primera potencia mundial, se ahogó en 5 centímetros de agua? Igual sería un hecho maravilloso, pero la verdad es que Dios abrió el mar y así fue salvado Israel. Y durante el desierto, el tiempo que estuvieron en el desierto, oh, Dios hace grandes maravillas. Es maravilloso porque no hay nada imposible para él. Dios los cuidó por 40 años. Se mostraba como una nube que los iba guiando, iba delante de ellos. Y Dios en esa nube los guiaba y ellos seguían a Dios. Y en la noche esa nube, de la presencia de Dios, se volvía fuego y los iluminaba, una columna inmensa de fuego. Los iluminaba en la noche y les daba calor en el frío del desierto. Miren cómo es Dios, cómo nos ama, cómo los cuidó. Vemos que Dios defiende, que Dios calienta, que Dios guía. Y estando en el desierto, los protegió, les dio de todo lo que necesitaban por 40 años. Llovía pan del cielo
¿Has visto llover pan del cielo? Yo nunca. Pero a ellos, por 40 años, les dio lo que ellos llamaron maná, que era algo blanco como el rocío, dice, y ustedes pueden ver la descripción en Éxodo. Por 40 años no se enfermaban, a no ser que fuera por pecado. El pecado, la Biblia lo relaciona en muchas oportunidades, no al 100%, pero como los juicios de Dios, consecuencias de pecado. Por 40 años llovió el pan. También de una peña hizo salir, de una piedra grande hizo salir agua para darles de beber. Díganme si Dios no es maravilloso, hacedor de grandes prodigios y grandes milagros. Nuestro Dios es maravilloso y ayuda. Como un padre le gusta ayudar a su hijo, así hace con nosotros, nos ayuda. Les mandó codornices para que comieran. El pueblo siempre reclamaba y murmuraba, pero Dios los cuidaba. Sus sandalias y su ropa nunca envejeció. ¿Te imaginas no comprar ropa por 40 años porque todavía está nuevecita? La ropa con la que salieron de Egipto. Y Dios hizo que los egipcios les regalaran joyas y les dieran sus riquezas a Israel. Les había prometido una tierra de abundancia y ahí los guiaba a la tierra de abundancia. Y Dios cumplió con su promesa. Llegó el día en que entraron a la tierra prometida. Dios cumple siempre sus promesas. Las promesas, pero cuando lean las promesas de Dios, lean las condiciones que tiene que haber para que se cumplan. Muchos cristianos dicen, pero es que es promesa y en mí no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Quizás no estás cumpliendo con la condición, porque Dios le dijo a Israel que los iba a bendecir, que los iba a multiplicar, si cumplían con la ley, si cumplían con el pacto. Pero eso será material para otra prédica. Hoy día sigamos con Israel. Cuando llegaron a la tierra prometida tenían que conquistarla. Y cuando llegaron a la ciudad amurallada de Jericó, las ciudades eran amuralladas, un muro inmenso, más que un muro, porque arriba tenían que caminar los flecheros y los que peleaban contra los enemigos. Dios les dijo que por 7 días rodearan la ciudad, tocando las bocinas, las trompetas que tenía Israel, y descansaban por una semana. Al 7º día les dijo, den 7 vueltas a la ciudad, 7 vueltas, y después, cuando les indique Josué, ustedes todos van a gritar rodeando la ciudad. Y lo hicieron así. Llegó el momento que Josué dio la señal y todos gritaron, ¡ah! Y los muros cayeron. Los muros cayeron. Esto es maravilloso. Díganme ustedes cómo se vence a una ciudad, cómo se toma una ciudad sin pelear nada, sino alabar al Señor, dar 7 vueltas adorando y alabando al Dios vivo. Y así cayeron y tomaron la ciudad de Jericó.
Dios es Dios de grandes victorias y nos da victorias en este tiempo también. Otra vez, cuando estaban conquistando la tierra que Dios les daba, estaban peleando, estaban luchando, estaban en la batalla y se estaba acabando el día. ¿Y qué hizo Josué? Le dio una orden al sol: sol, detente. Y el sol se detuvo. ¿Cómo fue eso? Aún los científicos se dan cuenta que faltan horas en un día. ¿Cómo puede ser eso? No lo saben explicar, no saben qué pasó. Pero el sol se detuvo hasta que ganaron la batalla. En otro caso, un rey de Israel, Dios le dijo que lo iba a sanar por medio del profeta, le dijo eso. Y el rey contestó: ¿cómo puedo saber? Dame una señal. Que la sombra retroceda. Y la sombra que había por la luz del sol, retrocedió la sombra. Dios puede hacer cualquier cosa. El universo entero está bajo su gobierno. Y podríamos hablar de muchos milagros más, muchísimos más, pero son tantos. El mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo porque su Padre lo envió y vino a salvarnos. ¿Qué diremos de sus milagros? Él sanó a ciegos, a sordos, echó fuera los demonios de gente endemoniada. ¿Qué más hizo? Multiplicó los panes y los peces. ¿Para qué? 2 veces. ¿Para qué? Para que comiera una multitud de gente. En una oportunidad 3,000 personas y en otra oportunidad 5,000. Y solamente habían 2 panes. ¿Cómo lo hizo? Porque es Dios. Jesús dijo: tormenta, cálmate. Y ¡fum! Se fue la tormenta. Él caminó sobre las aguas del mar de Galilea. ¿Cómo se hace eso? Es que es Dios. Jesús es Dios, lo es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Ese Dios trino es poderoso. Tenemos Padre, tenemos Dios protector, tenemos Dios proveedor. Yo he visto multiplicarse comida, yo lo he visto, y seguir sacando de la olla y seguir sacando de la olla. En mi carro, en el tiempo del terrorismo, nos quedábamos en la ciudad de Lima sin electricidad. Yo estaba en Miraflores y tenía que irme a La Molina y estaba con mis 2 niñas pequeñas y les dije: oren, porque se estaba acabando la gasolina, ya estaba en 0 y el marcador del tanque de gasolina, y resulta que les dije: oren porque tenemos que llegar a La Molina. La ciudad de Lima oscuras por muchos distritos, porque así era ese tiempo del terrorismo. Nos dejaban a oscuras y no funcionaban los grifos, porque funcionan con electricidad. Entonces, orando y cantando al Señor, llegamos a la casa con 0 gasolina. Dios es Dios de grandes milagros. Miren lo que se pierden los ateos. Qué vida tan triste sin Dios. Qué vida de hacer maldades porque están sin Dios. Y porque como no
quieren creer en Dios no tienen leyes. ¿Por qué creo en Dios? Porque veo evidencia de su presencia. Él creó todas las cosas y las creó maravillosas. Una puesta de sol a uno lo deja embelesado. Un amanecer igualmente. Volar en avión y ver el atardecer desde allí es asombroso. Vernos a nosotros mismos y ver cómo pensamos y lo complejo que es nuestro cuerpo y todo nuestro ser, maravillados con nosotros mismos de cómo funciona nuestro cuerpo. Cuanto más estudiamos la anatomía y el funcionamiento del cuerpo, más nos maravillamos. Y vivimos porque Dios quiso que tú y yo vivamos y nos mantiene con vida cada día. ¿Cómo negar que hay Dios? Se necesita ser muy necio, muy necio. Vayamos a Romanos capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Versículo 20. Y está hablando acá de las personas que niegan a Dios. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, las cosas que Dios hizo, de modo que no hay excusa. Dios lo dice, no hay excusa para negar mi existencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, sus ideologías, sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Viven en una oscuridad terrible. En oscuridad, en tinieblas, no pueden encontrar la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, todo lo que ellos adoran. Se volvieron adoradores de lo creado, pero vuelve a decir su necedad, a mencionar la necedad y cómo se enredan en sus propias ideas. Y es que la misma creación demuestra que hay Dios. ¿Saben ustedes que hasta el día de hoy los astrónomos no saben la cantidad de galaxias que hay? Una galaxia contiene muchísimos sistemas como nuestro sistema planetario solar. Muchísimos. Es asombrosa la creación. Es inmensa, una inmensidad que no podemos ni siquiera imaginar. Y ese Dios vivo, Dios que da vida, creó la tierra y la creó especialmente para que hubiera vida. Las condiciones perfectas. Hasta el día de hoy no se encuentra vida en el universo. Creó la tierra específicamente para que hubiera vida. Vida animal, vida vegetal, vida en el mar. En el mar hay vida, tanta vida,
que hasta ahora no se ha podido llegar al fondo del mar, hasta el día de hoy, por la profundidad y la presión que hace el agua. Un submarino sería como una de esas latas de gaseosa que con una mano la aplastas, así haría con la presión del agua, con el submarino más fuerte y más grueso que pudiéramos los seres humanos fabricar. Así es el mundo, el universo. Y estamos vivos porque Él quiere que estemos vivos. Y creó toda esa vida en nuestro planeta y a nosotros nos creó a imagen y semejanza de Dios. Los únicos que hablamos, los únicos que razonamos, los únicos que imaginamos, que somos creativos. No hay otro ser como el ser humano. Fuimos creados en forma muy especial. Y los únicos que podemos comunicarnos con Dios, si queremos. Las oraciones son escuchadas por Dios. Dios escucha, se inclina para escuchar la oración y recibe a los humildes y a los soberbios mira de lejos. Así dice la Biblia. Se necesita ser muy soberbio para creer que Dios no existe, negar la existencia de Dios. Yo puedo vivir solo por mí mismo. No podemos. Porque el día que Dios decida que el sol no salga, nos morimos todos. Hay que ser necio, hay que ser humilde para reconocer que necio he sido. ¿Cómo pude pensar que Dios no existe? El Todopoderoso es Dios de luz, no de oscuridad. Por eso vivimos en la luz. Leamos el Salmo 53, pero el versículo 2 en esta oportunidad. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios ve así a los seres humanos. Si hay algún entendido, algún sabio, algún inteligente que diga, buscaré a Dios, buscaré a Dios. Entonces Dios obrará en la vida de esa persona. Estás buscando a Dios y no lo encuentras, Él dejará que tú lo halles, que tú lo encuentres. Síguelo buscando. Vio a las naciones, a todos los seres humanos, a los movidos por su corazón, por su espíritu, a buscar a Dios. Pero no encontró a ninguno en ese tiempo. ¿Cuántos encontrará hoy en el mundo? En este día. En este día. Porque Dios siempre está mirando. Y si es que hay alguien que lo busca, entonces se mostrará a Él. Así me pasó a mí. Yo buscaba, yo creía en Dios. Iba a la iglesia a la cual yo asistía. Tenía una religión, pero la religión nunca me dio nada. Nada. No encontré a Dios en la religión. A Dios no se le encuentra en las religiones. Se le encuentra a Dios, a Él. Y realmente Él nos encuentra a nosotros. Nos busca
porque está mirando y yo estaba buscando, pero no encontraba, porque buscaba mal, buscaba en la religión, nunca lo encontré. Pero un bendito día, Dios me buscó a mí y derramó gracia sobre mí. Nunca olvidaré aquel día, el día de mi salvación, el día que conocí a Dios, porque a Dios hay que conocerle. Y nos creó con esa capacidad de poder hablar con Él, de encontrarlo, porque nosotros mismos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó de una forma maravillosa y con nuestro espíritu nos podemos comunicar con Él. Y Dios escucha las oraciones. Si no crees en Dios, dile a Dios. Si por allí tú existieras y estás en cualquier lugar, yo te pido que tú te muestres a mí, porque yo con mi inteligencia que me has dado, hasta ahora no te encontré. Si por allí tú existieras, tú vas a tener que mostrarte a mí. Y te lo pido con humildad, porque si tú existes, entonces yo quisiera conocerte. Si tú eres ese Dios como estoy escuchando, yo quisiera conocerte. Hasta aquí he sido ateo, pero si tú existieras, muéstrate a mí y hazlo humildemente y Dios te alcanzará y lo conocerás. He visto a muchos ateos, marxistas, no importa lo que sean, maoístas, leninistas, lo que quiera que sea. He visto gente así, convertida a Dios. ¿Por qué? Porque un día se humillaron delante de Dios. Ya me cansé de esta vida, ni yo mismo me entiendo y he hecho maldades. No quiero seguir así, pero no sé cómo salir porque no creo en ti. Ten misericordia de mí si es que existes. Y Él te ayudará y se mostrará a ti. Es maravilloso. Dios no ha desechado a los ateos. Dios no ha desechado absolutamente a nadie. Como para decir, no lo quiero, ya no quiero nada con él. No, te ama y quiere que tú lo conozcas. Y a cualquiera de ustedes, aunque no sea ateo y crea en no sé qué, cualquier cosa, entonces hablemos con Dios hoy día. Ora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama y lo demostró. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Se entregó a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia. La paga del pecado es muerte y habla de una muerte eterna. Vivir eternamente separado de Dios. Eso es la muerte eterna. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza y tú y yo vamos a vivir para la eternidad. Así nos creó Dios, a su imagen y semejanza. Tú serás siempre tú y yo siempre seré yo. Pero depende a dónde vayamos, a dónde queremos vivir. Yo quiero vivir en el cielo. Y Jesús en la cruz del Calvario murió y recibió el castigo que merecemos nosotros, nos reemplazó en la muerte, esa muerte física, esa muerte sangrienta, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios puede purificarte, limpiarte, de tal forma que quedes sin ningún pecado. Y tú dirás, ¿cómo puede ser eso después de todo lo que yo he hecho?
Yo he robado, yo he violado, yo he asaltado, yo odio a mi padre, yo he odiado a tal persona toda mi vida. Y todo eso es pecado. Dios los puede quitar de en medio. ¿Para qué? Para que puedas comunicarte con Él. Si tienes fe para creer que Jesús es Dios, que nació de una virgen para morir en la cruz del Calvario y que murió por ti, y aunque hubiera sido la única persona en este mundo, así hubiera venido por ti porque te ama. Y crees que Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que está vivo y haciendo milagros. Entonces tienes fe. Si tienes fe para ello, hoy puedes dejar que Dios te halle. Hoy puede ser el día de tu salvación, el día que Dios te rescate de la esclavitud del pecado, porque eso es lo que hace Jesús, y que te limpie de todo pecado y de toda maldad que hayas podido hacer. Si tú lo quieres, ora conmigo. Dios mío, hoy me acerco a ti humildemente para pedirte perdón. Oh Señor, cuánto he pecado. Cuánto he pecado. Estoy recordando las cosas que hice. He pecado contra ti. Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de todo pecado que yo cometí contra ti. Las cosas que dije contra ti. La forma como me alejé de ti. Y es cierto. Me volví una persona mala. Pero hoy, mi Señor, yo te reconozco, Jesús, como aquel Cordero que murió por mí en la cruz del Calvario. Quita mi pecado, Señor. Ten misericordia de mí y límpiame con tu sangre preciosa. Y vivifícame, Señor, en este día. Me arrepiento y pido perdón, Señor, y te doy gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te entrego mi vida, así como está. Tú sabes que está sucia, así como está, para que tú hagas milagros en mí. Y tú, Señor, hagas de mí esa persona buena que siempre quise ser y que no pude vencer el pecado. Hoy creo, Señor, que caen las cadenas que me esclavizaban al pecado y soy libre porque tú me liberaste, porque tú eres Dios de libertad. Gracias, Señor. Abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Oro en tu precioso nombre. Amén. Amén. Yo quiero orar por ustedes que hicieron esta oración por primera vez. Gracias, mi Señor, por estos hombres y mujeres que hoy se acercaron a ti y que tú los recibes con tus brazos abiertos. Juntos todos los demás te pedimos, Señor, que los llenes de bendiciones. Gracias por la salvación que hoy les concedes y llénalos de tu Santo Espíritu. Dales hambre de tu palabra para que lean la Biblia y te conozcan a ti por la Biblia. Conozcan tu palabra, conozcan tu bondad y misericordia que el día de hoy tú les has extendido. Gracias, mi Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los felicito. El día de hoy ha ocurrido un gran milagro dentro de ustedes. Dije que somos espíritu, alma y cuerpo. Hoy ha renacido
ha vuelto a la vida tu espíritu y vas a poder empezar a hablar con Dios. Tú le hablarás y Él te escuchará. Y Él hará una obra maravillosa de adentro, desde tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y verás bondad en ti. Y aprenderás su palabra. Por eso en este momento tenemos en pantalla los cursos bíblicos. Todo cristiano debe conocer la Biblia. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios porque es la verdad. Y renovar su mente de ideas humanas y desecharlas por completo. Te felicito. Verdades básicas es para ti, que hoy recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tenemos también en pantalla las actividades de la Misión Bíblica Carismática para que te unas a nosotros. Tienes allí también número telefónico para que puedas enviar si tienes alguna pregunta. Puedes hacerlo por WhatsApp o por llamada. Donde quiera que estés en el mundo, contáctanos, porque queremos enseñarte la palabra de Dios. Y bueno, yo he visto a Lucas y he visto a otros niños que se están portando muy bien. He visto a Casia, he visto también, ¡ay, qué lindos chiquitos! Los felicito, que se portan muy bien, y los más grandecitos también. Cada domingo la palabra de Dios es para todos nosotros. Y los niños también tienen espíritu, alma y cuerpo. Y Dios les enseña cosas maravillosas. Sí, los niños también tienen revelaciones, tienen enseñanza de Dios para sus corazones, como lo hizo con Samuel y como lo hizo también con adolescentes en la Biblia. Bueno, llega el momento de despedirnos. Siempre es triste este momento, pero acabamos muy felices porque hemos aprendido de la palabra de Dios, y Dios nos libre de ideas humanas y de gobernantes con ideas humanas. Dios nos libre. Y vamos a orar antes de despedirnos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña, nos deja pensando, nos deja meditando y reflexionando. Gracias porque así adquirimos sabiduría. Y yo oro ahora, mi Señor, por esta Grey. Bendice a tus hijos, mi Señor, a los grandes y los chiquitos, y que todos tengan más hambre de tu palabra para conocer, para enseñar a otros y para predicar tu evangelio y hacer discípulos. Porque esa es la visión que tú nos has dado. Empeñarnos en cambiar y transformar esta nación y aún más allá de las fronteras. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y me despido con un fuerte abrazo virtual. Muy, muy, muy cariñoso. Dios los bendiga. Chao.